noches. Mi nombre es María Beatriz García, soy alergóloga pediatra de la Universidad de Barcelona y soy miembro de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología. Primero que todo, quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría por haber invitado a la ACAI, nuestra sociedad, para tener este espacio para hablarles de este tema tan importante, sobre todo todos los médicos que manejamos niños, porque entender qué pasa con las vacunas que contienen huevo en pacientes alérgicos al huevo nos va a permitir evitar retrasar la vacunación y nos va a evitar también generar el impacto importante que esto afectaría a nuestra población. El webinar del día de hoy se llama Vacunas en pacientes alérgicos al huevo. No me voy a extender en lo que es la alergia al huevo porque pues no es el objetivo de la charla, pero sí quiero que queden conceptos claros alergológicos para que podamos entender qué es lo que pasa con estas vacunas. Quiero que quede clara la diferencia entre sensibilización a un alimento y alergia a un alimento. Estar sensibilizado a un alimento, en este caso al huevo, significa tener anticuerpos IgE específicas para huevo que se pueden detectar mediante pruebas cutáneas o IgE específicas séricas, pero no implica que el paciente presente síntomas tras la ingesta de huevo. Entonces, estos van a ser los niños que tienen anticuerpos positivos para el huevo, pero que toleran el huevo y no presentan ninguna reacción. Estos pacientes se llaman sensibilizados asintomáticos al huevo y no está indicado en estos pacientes retirar el huevo de la dieta. Diferentes son los pacientes que presentan alergia al huevo. Entonces, estos pacientes tienen anticuerpos IgE específicos para huevo y fracciones proteicas y siempre que consumen huevo tienen que presentar manifestaciones clínicas. Entonces, estos van a ser los alérgicos al huevo y en estos pacientes sí está indicado retirar el huevo de la dieta. Entonces, hay un subgrupo de pacientes donde no nos queda claro si los anticuerpos específicos que detectamos contra el huevo van a ser los causantes de la enfermedad. Usualmente van a ser pacientes con dermatitis atópica o con gastroenteropatías eosinofílicas o fagitis eosinofílica porque la clínica usualmente no se presenta inmediatamente después del consumo del alimento. Entonces, en estos casos, sí estará indicado retirar el huevo de la dieta por un tiempo, serán mínimo 15 días y dependiendo de la patología se puede llegar hasta de 4 a 6 semanas y si el paciente mejora tenemos que volver a introducir el huevo pero ya mediante una provocación oral controlada, es decir, dar dosis crecientes de huevo y siempre vigilados pues en este caso por alergología para poder otra vez reproducir la clínica del paciente y estar seguro que el huevo es el causante de dicha enfermedad. Entonces, que quede claro que en sensibilización alérgica no siempre el paciente presenta síntomas y que en alergia siempre el paciente debe presentar síntomas después de que consume dicho alimento. Entonces, el huevo, como todos sabemos, es una importante fuente de proteínas que se consume en todo el mundo y de hecho en los alimentos que día a día consumimos en nuestro hogar o en los alimentos que están procesados, pues tienen trazas de huevo. Entonces, vamos a estar expuestos a estas proteínas casi que diariamente, tanto en los alimentos como en proteínas aerolizadas cuando estamos cocinando dicho alimento. La prevalencia de alergia al huevo va de 1.8 a 2% en niños menores de 5 años y llega a ser la segunda causa de alergia alimentaria en niños. Y de hecho, en pacientes industrializados como en España, Francia o Japón, esta prevalencia aumenta mucho más y supera la alergia a la proteína de leche de vaca, siendo la primera causa en estos países. Es importante saber que en pacientes con alergia a proteína de leche de vaca y en pacientes con dermatitis atópica, usualmente dermatitis atópicas que debutan en los primeros 6 meses de vida y que son dermatitis atópicas moderadas a severas, tienen una mayor prevalencia de sensibilización y o alergia al huevo. Entonces, siempre que estemos ante estos pacientes, pensar en esto, que pueden tener una alergia al huevo asociada. Y la edad media de presentación de alergia al huevo va a ser más o menos los 10 meses, que es cuando coincidiendo con la introducción del alimento en la infancia. ¿Cómo definimos alergia al huevo? Se define según la clasificación de la Academia Europea de Alergia, Asma e Inmunología como una reacción adversa mediada inmunológicamente secundaria a la ingesta o al contacto de las proteínas del huevo. Y las manifestaciones clínicas de alergia al huevo va a depender del mecanismo inmunológico implicado. Entonces tenemos 3 tipos de manifestaciones. Alergia mediada por inmunoglobulina E, que es la más frecuente, que esto es lo que presenten los pacientes con alergia al huevo, que van a ser las manifestaciones que se van a presentar entre las 2 horas siguientes de haber ingerido el huevo. Y podemos presentar en manifestaciones en piel como urticaria y angioedema, manifestaciones en el sistema respiratorio como broncoespasmo y rinoconjuntivitis, manifestaciones gastrointestinales
como náusea, vómito y síndrome de alergia oral, compromiso circulatorio como hipotensión, taquicardia o choque, compromiso del sistema nervioso central como letargia, síncope, pérdida de conciencia, y anafilaxia, pues que es la reacción más grave que tenemos en alergia. Lo más fácil, la manera más fácil de identificar la anafilaxia es saber que se comprometen 2 o más sistemas. Entonces, si el paciente presenta síntomas en piel y síntomas en el sistema, por ejemplo, en el sistema respiratorio gastrointestinal, ya es una anafilaxia y tenemos que correr a tratar al paciente con el medicamento de elección, que es la adrenalina intramuscular, y con eso mejoramos sobrevida. El otro tipo de manifestaciones de alergia al huevo van a ser las manifestaciones no mediadas por inmunoglobulina E, van a ser mediadas por células, que van a ser manifestaciones gastrointestinales que se van a presentar de manera más tardía, o sea, varias horas después de haber consumido el huevo. Tenemos la proctocolitis alérgica, que es cuando el paciente presenta pintas de sangre o hilos de sangre en la deposición, y usualmente el paciente tiene buen estado general, y son pacientes alimentados con leche materna, porque por la leche materna se pasan también las proteínas del huevo. Enterocolitis por proteínas de huevo, el paciente va a presentar manifestaciones químicas entre 2 a 4 horas después de haber ingerido el huevo, vómitos incoercibles, diarreas, letargias, y en un 20% de los casos el paciente puede presentar un choque hipovolémico. Y enteropatía por proteínas del huevo es un cuadro más larvado, donde el paciente va a presentar vómitos, diarrea, pérdida de peso y distensión abdominal, pues secundario al consumo crónico de huevo. Y el tercer tipo de manifestaciones alérgicas van a ser las mediadas por mecanismos mixtos, donde está la dermatitis atópica y las gastroenteropatías eosinofílicas, principalmente la esofagitis eosinofílica, pero recordar que lo más frecuente es que el paciente presente una alergia mediada por IgE al huevo. Entonces, la historia natural de la alergia al huevo, la gran mayoría de los niños van a tolerar el huevo antes de la edad adulta. Un estudio multicéntrico hecho hace varios años describía que más o menos el 50% de los pacientes llegaban a tolerar el huevo a los 6 años. Pero estudios hechos en los últimos años, publicados en el 2014, refieren que esta alergia puede persistir un poco más hasta la adolescencia, y más o menos el 70% de los pacientes alérgicos al huevo lo van a tolerar a los 16 años, pero va a quedar un 30% de estos pacientes que pueden seguir siendo alérgicos en la edad adulta. Entonces, ¿qué factores van a favorecer esta tolerancia? Tenemos que tener IgE específicas bajas a huevo y sus fracciones proteicas, tener diámetros menores de pruebas cutáneas, ausencia de alergia alimentaria coexistente, haber hecho una reacción alérgica leve inicial cuando debutaron con alergia al huevo, tener una disminución rápida de inmunoglobulinas específicas a huevo cuando hacemos los controles periódicos y cuando se diagnostica tempranamente la alergia al huevo. Entonces, tanto la yema como la clara puede producir alergia. Lo que pasa es que es más frecuente que los pacientes sean alérgicos a la clara porque la clara tiene mucha más proteína. La clara tiene más de 20 proteínas alergénicas, pero se han descrito estos 4 como alérgenos mayores de la clara. Tenemos el ovomucoide, que es el GALD1, que representa el 11% de la clara de huevo, ovoalbúmina, que es el GALD2, que representa el 54% de la clara de huevo, ovotransferrina, que es el GALD3, que representa el 12% de clara de huevo, y lisozima, que es el GALD4, que representa el 3.4% de clara de huevo. Y la yema también tiene sus alergenos, y el alergeno mayor de la yema es las ceroalbúminas o alfa-libetinas, que van a ser el GALD5, que van a ser el responsable del síndrome ave-huevo. Entonces, tenemos que el ovomucoide es el alergeno más importante porque es el más alergénico de todos y al que está sensibilizado la mayoría de pacientes alérgicos al huevo. Le sigue en importancia la ovoalbúmina porque es el que tiene más cantidad de la clara, la clara de huevo tiene más ovoalbúmina de cualquier otro alergeno. Es el segundo en la alergenicidad, y después la ovotransferrina y la lisozima. Y dependiendo si estas proteínas alergénicas son termoestables o termolábiles, es decir, que se modifiquen o no con la cocción del alimento, va a depender si el paciente va a tolerar huevo cocido o no lo va a tolerar o va a ser alérgico a todas las formas de huevo. Entonces, el ovomucoide es el único de estos alergenos que es estable frente al calor de la digestión, es el más alergénico. Entonces, pacientes que tienen IgE específicos a ovomucoide y que son alérgicos al ovomucoide tienen un riesgo de reacciones tanto al huevo cocinado como al huevo crudo. Y de hecho, tener niveles altos de IgE a ovomucoide nos habla de alergia persistente al huevo. Estos son los niños que van a persistir alérgicos hasta la adultez o que van a tardar más en adquirir la tolerancia.
Los otros 3 alergenos de la clara son inestables frente al calor, son termolábiles, entonces se modifica su conformación con la cocción del alimento. Entonces, si el paciente solo es alérgico a estos 3 alergenos y tiene IgE específica o mucoide negativa o baja, es probable que tolere el huevo cocido y tener... Y la ovoalbúmina es importante porque esta es la que va a estar presente en estas vacunas que tienen trazas de huevo y que pueden producir reacciones alérgicas en estos niños. Entonces, ser alérgico a estos 3 alergenos nos va a llevar a riesgo de reacciones clínicas al huevo crudo o poco cocinado, pero tolerar el huevo cocido. Entonces, las vacunas, como cualquier medicamento, pueden presentar potenciales reacciones adversas y no solamente se presentan a reacciones adversas a antígenos vacunales, sino también a componentes residuales del proceso de fabricación. De hecho, es más frecuente que se presenten a estos componentes. Las reacciones adversas más comunes a vacunas son las locales que no van a contraindicar en las posteriores vacunaciones. De hecho, las reacciones alérgicas por hipersensibilidad a las vacunas son raras. Se dice que la frecuencia de hipersensibilidad inmediata a vacunas va de 1 en 50.000 a 1 en 1.000.000 de dosis, y reacciones alérgicas graves tipo anafilaxia son menos de 1 por 100.000 dosis. Y el problema de roturar MAR, un paciente, decir que un paciente es alérgico a una vacuna cuando no lo es, pues es que retrasamos vacunaciones o contraindicamos vacunación, y esto genera un gran impacto tanto en la salud del niño como en la población que lo rodea. Vacunación en niños alérgicos, esto es muy importante. Entonces, como sabemos, la enfermedad alérgica en niños, el asma, la rinitis, la dermatitis atópica y la alergia alimentaria ha aumentado en los últimos años. Entonces, es súper importante tener claro que estos niños con enfermedades alérgicas, y en nuestro caso que vamos a hablar hoy de niños con alergia alimentaria, no tienen contraindicada por sí sola ninguna vacuna, y que estos niños deben recibir su esquema de vacunación como un niño normal, o sea, como si no tuvieran alergia. Evidentemente hay que tener consideraciones especiales en los alérgicos al huevo y a la gelatina, que hoy veremos las consideraciones especiales en pacientes alérgicos al huevo. Y si el paciente ha presentado reacciones o sospechan una reacción alérgica a vacunas, alguna vacuna, sí definitivamente hay que mandarlo al alergólogo, porque nosotros estudiamos al paciente, le hacemos la historia clínica, hacemos pruebas cutáneas con la vacuna, hacemos IgE específicas a componentes vacunales para lograr determinar si la reacción fue causada por la vacuna, cuál es el componente responsable de la reacción, y si definitivamente requiere nuevas dosis porque no está correctamente inmunizado al medir anticuerpos contra estas enfermedades. Si definitivamente se requiere vacunar al niño, lo más probable es que se pueda vacunar sin ningún problema y el niño logre tener su esquema de vacunación completo. Entonces, recordar que pacientes alérgicos, tener una enfermedad alérgica no contraindica vacunación. ¿Listo? Entonces, las vacunas están formadas por inmunógenos, que son antígenos bacterianos o virales, y contienen conservantes, adyuvantes, antibióticos y subproductos o residuos del proceso de fabricación, y todos estos pueden generar una reacción adversa, una reacción alérgica. Aquí tenemos los tipos de componentes vacunales y aquí tenemos nuestro huevo, que va a ser el protagonista de hoy. Tener en cuenta que la gelatina y el huevo son componentes frecuentemente implicados en hipersensibilidad a las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunas vacunas son cultivadas y crecen tanto en fibroblastos de embriones de pollo como en embriones de pollo directamente. Entonces, las que van a ser cultivadas en fibroblastos de embriones de pollo van a tener menor concentraciones de ovoalbúmina. Las que son cultivadas en embriones de pollo directamente, pues tendrán mayores concentraciones de ovoalbúmina. Entonces, la ovoalbúmina va a ser la proteína implicada y detectada en estas vacunas que ya vamos a mencionar, pero desde el 2011 para acá, las concentraciones de ovoalbúmina en la gran mayoría de vacunas son poquitas, muy pocas, menos de 1 microgramo por 0.5 mililitros de dosis. ¿Cuáles vacunas contienen ovoalbúmina? Entonces, de mayor a menor concentración está la triple vírica y la rabia, que son cultivadas en fibroblastos de pollo, no en pollo directamente, entonces van a tener menos concentración de ovoalbúmina, menos de 1 nanogramo por dosis. Y están la influenza y la fiebre amarilla, que sí son cultivadas en huevos embrionados y que tienen un poco más de ovoalbúmina. La influenza tiene menos de 1.6 microgramos por dosis y la fiebre amarilla menos de 16 microgramos por dosis. Entonces, esto es nuestro programa ampliado de inmunizaciones en Colombia, que todos conocemos, y en nuestro programa ampliado de inmunizaciones tenemos 3 vacunas que pueden contener huevos. Está la influenza,
que se pone a los 6 meses y a los 7 meses. Está la triple vírica, que se pone a los 12 meses y se refuerza a los 5 años. Y está la fiebre amarilla, que se pone a los 18 meses. Entonces, estas son las vacunas a las que nos vamos a dedicar el día de hoy. Entonces, la vacuna triple vírica es desarrollada, como ya les dije, en cultivos de fibroblastos de embrión de pollo, no en huevos directamente, por eso tiene tan poquita concentración de ovoalbúmina. Y desde 1990 los métodos de producción cambiaron, entonces no contiene proteínas de huevo capaces de desarrollar una reacción alérgica. Tienen entre 0 y 1 nanogramo por mililitro de ovoalbúmina, que es realmente muy poquito. Se han hecho varios estudios desde 1990 donde nos confirman que son seguras en pacientes alérgicos al huevo. Entonces, la triple vírica no requiere hacer pruebas cutáneas previas con la vacuna ni requiere remisión al alergólogo. Debe aplicarse en todos los niños alérgicos al huevo, incluso niños con clínicas de anafilaxia grave, y debe aplicarse en su centro de vacunación habitual a la edad que le toca, es decir, al año de edad. La única indicación de mandar al alergólogo es si el paciente ha tenido una reacción con una dosis previa de triple vírica. Ahí sí nos la remiten a nosotros hacemos el estudio, pero usualmente lo que encontramos es reacción a otros componentes de la vacuna, como la gelatina. Entonces, a pesar de que en 1990 ya se sabe, o sea, desde ese año ya se sabe que esta vacuna es segura en alérgicos al huevo y no hay que tomar ninguna precaución, en Colombia nos seguían llegando niños remitidos para que nosotros pusiéramos esa vacuna y obviamente se retrasaba la vacunación. Es por esto que el grupo de la Universidad de Antioquia, en cabeza del doctor Jorge Sánchez, el año pasado publicó un estudio retrospectivo multicéntrico con 94 pacientes alérgicos al huevo, alergia mediada por IgE. De hecho, 22% de estos pacientes tenían una reacción anafiláctica. A todos se les aplicó la vacuna de triple vírica, fuera en el centro de vacunación o en el centro de alergología, y ninguno de estos pacientes presentó reacciones alérgicas. Y lo que sí hubo fue un 37% de pacientes con retraso en vacunación. Ellos concluyen que la vacuna de triple vírica no está contraindicada en pacientes alérgicos al huevo, e incluso los pacientes con reacciones anafilácticas al huevo pueden ser vacunados con tranquilidad en su puesto de vacunación habitual. Entonces, vacuna triple vírica, no hay ningún riesgo, no representa ningún riesgo para pacientes alérgicos al huevo y se deben vacunar en el centro de vacunación habitual a la edad que le toca, es decir, a los 12 meses. No hay por qué retrasar vacunación ni mandarlo al alergólogo para evaluación. La siguiente vacuna es la vacuna antigripal, que es la vacuna de influenza inactivada. La mayoría de estas vacunas crecen en fluido delantoideo de embriones de pollo y aunque el virus se purifica, quedan algunas proteínas residuales, no la ovoalbúmina, que es el producto final. Pero desde el CDC en el 2011 recomienda que todas las vacunas disponibles de influenza deben tener menos de 1 microgramo de ovoalbúmina por 0.5 mililitros de dosis. Y esta dosis de 1 microgramo de ovoalbúmina no es cantidad suficiente para desencadenar una reacción alérgica. O sea, en la literatura hay reportes de que se necesitan por lo menos 30 microgramos de ovoalbúmina para desencadenar una reacción alérgica en pacientes alérgicos al huevo. Entonces, pues esta dosis es muchísimo menor. Entonces tampoco hay poco riesgo de que la reacción se presente. En los últimos años se han desarrollado nuevas vacunas, 2 nuevas vacunas inactivadas no cultivadas en huevos. Está la Fluzellvax, que está cultivada en células y que tiene muy poquita cantidad de ovoalbúmina. Está aprobada para mayores de 4 años. Y están estas 2 que son recombinantes en células de insectos que no contienen ovoalbúmina y que está aprobada en mayores de 18 años. Y está esta vacuna que es la de influenza de virus vivo atenuado intranasal, que contiene menos de 0.24 microgramos de ovoalbúmina por 0.2 mililitros de dosis y que inicialmente no se sabía si era seguro en huevo, pero ya se han realizado 2 estudios multicéntricos grandes donde demuestra su seguridad en pacientes con alergia al huevo. Entonces, desde 1998 se han realizado estudios para intentar probar o evaluar la seguridad de la vacuna de influenza en pacientes alérgicos al huevo. Entonces, en total se han realizado 28 estudios, recopilando 4.315 pacientes, 656 pacientes habían tenido reacciones severas al huevo, e incluyendo refuerzos, se evaluaron 4.872 dosis de vacunas de influenza. Ninguno de estos pacientes presentó una reacción anafiláctica tras la vacuna. Ocasionalmente podían presentar urticaria, sabores o sibilancias leves, pero la tasa de reacción era similar que en pacientes controles.
y daba igual que el paciente tuviera pruebas cutáneas positivas o pruebas cutáneas negativas. Y se toleraba igual también si se aplicaba en una sola dosis o en dosis divididas. Entonces, después de evaluar todos estos estudios, se comprueba que la vacuna de influenza, estas vacunas que tienen menos de 1 microgramo por dosis de ovalbúmina, pues son seguras en pacientes alérgicos al huevo. Les voy a mostrar cómo ha sido la evolución de las recomendaciones de vacunación de influenza en alérgicos al huevo. En el 2011, el CDC, el Comité de Asesor de Inmunizaciones, la Academia Americana de Pediatría y el Comité de Enfermedades Infecciosas recomendaban la vacuna de influenza inactivada anualmente, pero con ciertas precauciones en pacientes alérgicos al huevo. Si el paciente había tenido solo urticaria tras la ingesta de huevo, sí se podía poner en el centro de atención primaria, se observaba media hora. Pero si el paciente tenía una reacción más severa al huevo, sí mandaban a que lo valorara el alergólogo primero y que el alergólogo lo vacunara. Después de que salieron todos estos estudios comprobando la seguridad de la vacuna de la influenza, ya en el 2013 estos mismos entes ya cambian sus recomendaciones para la vacunación de influenza en alérgicos al huevo y recomiendan que todos los pacientes con alergia al huevo de cualquier severidad, incluidos pacientes que hayan hecho anafilaxia tras la ingesta de huevo, debían aplicarse la vacuna anualmente en una sola dosis y sin pruebas cutáneas previas. No estaban justificadas las precauciones médicas especiales ni periodos de observación diferente a lo de cualquier otra vacuna en cualquier otro niño, pero sí recalcaban que todos los centros de vacunación deberían tener personal entrenado para manejo de anafilaxia, porque fuera o no el niño alérgico, en cualquier momento, pues una vacuna nos puede causar una anafilaxia. Y en este momento, en el 2013, no se recomendaba la vacuna de virus vivo atenuado intranasal porque no había suficiente evidencia en ese momento de seguridad en pacientes alérgicos al huevo. Entonces, ya desde el 2013 ya se dice que la vacuna es segura en pacientes alérgicos al huevo. En 2017, para la estación de influenza 2017-2018, la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología, el Colegio Americano de Asma, Alergia e Inmunología, sacan esta actualización de las recomendaciones de influenza en vacunas alérgicas, en pacientes alérgicos al huevo. Entonces, recopilan las recomendaciones de varias entidades, la Academia Americana de Pediatría y el Comité de Enfermedades Infecciosas, que recomendaba que los niños con alergia al huevo de cualquier severidad podían recibir la vacuna de influenza sin ninguna precaución adicional y en una sola dosis. Pero también recalcaban que en centros de vacunación debería haber gente que supiera manejar y reconocer una anafilaxia. Ese mismo año el CDC y el Comité Asesor de Inmunizaciones también recomendaban que en los alérgicos al huevo de cualquier severidad podían recibir la vacuna de influenza, pero ellos sí dejaban claro que los alérgicos al huevo con síntomas diferentes a abones debían recibir la vacuna en un centro supervisado por un profesional de la salud. Mientras que el Comité Nacional de Inmunizaciones canadiense era un poco más laxo y decía que cualquier vacuna de influenza sin pruebas cutáneas previas, dosis únicas y sin importar la reacción en el pasado al huevo y sin ninguna precaución extraordinaria. Entonces, la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología saca sus recomendaciones, que básicamente era que la vacuna de la influenza debía ser administrada en alérgicos al huevo de cualquier severidad, igual que otro individuo que no tuviera alergia al huevo. De hecho, decían que no era necesario preguntar si el paciente era alérgico al huevo porque no iba a cambiar la conducta, se iba a vacunar igual. No necesitaban precauciones o no se necesitan precauciones especiales, se puede poner cualquier vacuna, no pruebas cutáneas previas, no dividir la dosis, no escenario médico especial y no periodo de observación especial. Y de hecho decían que no era necesario vacunas de influenza que no contengan huevo, porque las que contienen huevo tampoco aumentan el riesgo de vacunas. Entonces, estas son las recomendaciones que existen actualmente. De hecho, en las recomendaciones para este periodo estacional de 2019-2020, tanto el CDC como la Academia Americana de Pediatría pues recomiendan lo mismo. Lo único es que ya recomiendan la vacuna intranasal, pues que se puede aplicar en alérgicos al huevo porque es segura y es efectiva. Entonces, resumiendo, vacuna de influenza también es segura en pacientes alérgicos al huevo porque realmente las concentraciones de ovalbúmina que tienen las vacunas actuales son muy pocas. De hecho, esta vacuna aquí en Colombia no genera problema porque la primera dosis se aplica a los 6 meses cuando la gran mayoría de los niños colombianos aún no han probado huevo. Entonces, se la aplica a los 6 meses, toleran la dosis, se la aplica a los 7 meses, toleran la dosis y cuando se introduce el huevo, pues hacen la reacción alérgica, pero ya están vacunados de influenza. Y nuestra última vacuna que tenemos en el PAI y que
contiene huevo es la vacuna de fiebre amarilla. La vacuna de fiebre amarilla es cultivada en embriones de pollo y tiene proteínas residuales, tiene albúmina residual. El problema con esta vacuna es que se ha estudiado poco. De hecho, hasta el 2015 no se sabía la concentración exacta de albúmina de las dos vacunas que existen en el mercado. En este momento tenemos la Stamaril, que la produce Sanofi y es la que se aplica en el Reino Unido y es la que tenemos en este momento aquí en Colombia, la que aplicamos aquí en Colombia, y esta tiene 0,13 a 0,61 microgramos por mililitro de albúmina. Y ven que esto es súper bajito y de hecho es menos que algunas de las vacunas de influenza. Y la otra que está disponible es la Vax, que también la produce Sanofi, es la que se aplica en UCI en Estados Unidos, que tiene un poquito más de albúmina, 2.43 a 4.42 microgramos por mililitro. Realmente el problema de estas vacunas es que lo que les digo, no hay estudios suficientes que evalúen su severidad en alérgicos al huevo. Pero, por ejemplo, la Stamaril, que tiene tan poquito huevo, que tiene menos que la influenza, pues probablemente sea pues, igual de segura que las otras dos vacunas. Pero hasta que no hayan estudios suficientes, pues para antes de vacunar a este paciente en alérgicos al huevo, sí tienen que derivarlo al alergólogo. ¿Qué hacemos nosotros? Primero confirmamos la alergia al huevo y antes de aplicar la vacuna realizamos prueba cutánea con la vacuna. Si las pruebas cutáneas son negativas, aplicamos la vacuna en una sola dosis y esperamos media hora, observamos al paciente media hora. Y si las pruebas cutáneas son positivas, igual vacunamos al paciente con la fiebre amarilla, pero fraccionamos la dosis de la vacuna. Entonces, ¿cómo fraccionamos esa dosis? Según las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, son 6 dosis. Se comienza con una dosis pequeñita y súper diluida que se va aumentando progresivamente y se aplican cada 15 a 30 minutos, pero pues todos los pacientes, sobre todo en nuestro país, pues deben recibir la vacuna de fiebre amarilla cuando les toca. Entonces, lo que les decía, estos son los 2 estudios donde se muestra la concentración de albúmina en las vacunas. En este 2013 se sabía la concentración de Stamaril, pero no se sabía qué concentración de albúmina tenía la vacuna Vax. Y fue en 2015 donde un grupo de alergólogos de Texas pues ya describen qué concentración tenía la vacuna y se ve que pues un poco mayor que la Stamaril. Y bueno, hay páginas donde podemos mirar cuáles son los alergenos que contienen las vacunas dependiendo de la marca. Esta es esta página, Seguridad en Vacunas, que es pues una página americana, y aquí dependiendo de la marca de influenza nos muestra qué cantidad de albúmina tiene. Y vemos que todas las vacunas que están comercializadas actualmente tienen menos de 1 microgramo de albúmina por dosis. Y por último, quiero comentarles nuestra experiencia con la aplicación de vacuna de fiebre amarilla en niños alérgicos al huevo en Unimec ORL, que es la IPS de alergología donde yo trabajo. En los últimos 2 años hemos vacunado 51 niños con alergia a huevo con la vacuna de fiebre amarilla, que es la que conseguimos en Colombia, que es la Stamaril, que si se acuerdan es la que tiene menos cantidad de albúmina. La edad promedio de consulta, o sea, de cuando nos llegan a nosotros, es los 18 meses, y la edad promedio de la primera reacción de alergia al huevo más o menos es los 9.8 meses, que coincide con lo reportado en la literatura. De nuestros 51 niños, el 56% son niños, el 43% son niñas, y estas eran las comorbilidades alérgicas que tenían al momento del diagnóstico. 50% de los pacientes tenían otra alergia alimentaria asociada, que la más frecuente era la alergia a la proteína de leche de vaca. El 47% tenían dermatitis atópica, que también coincide con lo reportado en la literatura. Y estos eran los síntomas o las manifestaciones clínicas que nuestros pacientes habían presentado al momento de la introducción del huevo. Y esto se los traigo para mostrarles que el 28% de nuestros pacientes habían presentado una anafilaxia tras la ingesta de huevo, ¿no? A todos los pacientes les hacíamos pruebas cutáneas con clara yema o albúmina y mucoide y específicas con estas 4 fracciones proteicas. Y esto se los traigo para mostrarles que habían pacientes que tenían pruebas cutáneas a clara tan grandes como 17 milímetros y específicas a clara tan altas como más de 100 kilonidades por litro. A todos nuestros pacientes le hicimos pruebas cutáneas a fiebre amarilla. Si la prueba era negativa, aplicábamos la vacuna en una sola dosis y si la prueba era positiva, pues aplicábamos la vacuna en dosis fraccionada. Entonces, todos nuestros 51 pacientes, independientes si habían sido o si eran anafilácticos al huevo o si tenían pruebas cutáneas específicas altas,
Todos tuvieron pruebas cutáneas negativas con la vacuna y todos los pacientes toleraron una sola dosis de vacuna. Ningún paciente hasta el momento nos ha presentado reacción. Lo que sí pasa es que pues hay retraso en la vacunación, la media de vacunación, pero fueron los 26 meses. Entonces, esto nos lleva a pensar que probablemente estas vacunas de fiebre amarilla, sobre todo la Stamaril, que tiene menos cantidad o tan poquita cantidad de ovalbúmina, pues va a ser igual de segura y que las otras vacunas como la triple vírica y la influenza, que ya tienen suficientes estudios. Entonces, igual estamos haciendo estudios y estamos trabajando en ello, pero mientras se publiquen estos estudios, pues tienen que mandarnos al alergólogo el paciente alérgico al huevo antes de la vacuna de fiebre amarilla. Entonces, para finalizar y como conclusión y como mensaje que quiero que se lleven a casa, pues recordar que pacientes con alergia alimentaria no tienen contraindicada la vacunación y pueden tener un esquema de vacunación igual que un niño normal, que todos los pacientes alérgicos al huevo, independientemente de su forma de presentación, independientemente de la gravedad de la reacción que tuvieron con el huevo, pueden y deben recibir la vacuna de triple vírica y la vacuna de la influenza en su centro de vacunación habitual, sin precauciones especiales y a la edad que les toca. Entonces no deben remitirlos al alergólogo para poner estas dos dosis y no deben retrasar la vacunación de estos niños. Y aún nos deben derivar pues, a la alergología pacientes alérgicos al huevo antes de la aplicación de la vacuna de fiebre amarilla y en todo paciente que haya tenido una reacción alérgica a una vacuna o que se sospeche una reacción alérgica a una vacuna, para nosotros estudiarlos, pero usualmente estas reacciones alérgicas, de hecho, inclusive anafilácticas con vacunas, no es una contraindicación absoluta para seguir la vacunación. Nosotros lo estudiamos y si el beneficio supera el riesgo, pues terminamos el esquema de vacunación con dosis fraccionadas. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que le tenía pues para decirles. Espero les haya servido. Ahora vamos a responder preguntas. Bueno, me preguntan en caso de vacuna contra la rabia, como se les mostré en la diapositiva, la rabia se cultiva en fibroblastos de embriones de pollo, entonces la concentración de ovalbúmina es muy poquita, entonces también es segura en estos pacientes. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen más preguntas. Bueno, me piden que si puedo mostrar la diapositiva de la vacuna de fiebre amarilla. Espérenme un segundo. Pero ¿cuál de todas? No sé cuál quieren ver. Bueno, les paso la de fiebre. Les paso desde la... Bueno, esta. Entonces comenzamos aquí, fiebre amarilla. Están las concentraciones de ovalbúmina de las vacunas y qué es lo que hacemos nosotros antes de aplicarle la vacuna. Esta es cómo fraccionamos las vacunas cuando tenemos un prick positivo. Estas son los estudios donde se muestran las concentraciones de ovalbúmina de cada vacuna. Y este pues es lo que llevamos de nuestra experiencia en estos 2 años. Listo. Entonces, preguntan que en conclusión, ¿podemos vacunar en todos los casos a nuestro hijo con alergia al huevo? Sí, o sea, debe vacunarse. O sea, estas 3 vacunas que tenemos en nuestro programa ampliado de inmunizaciones, no en Colombia, deben aplicarse en pacientes con alergia al huevo. La fiebre, la triple vírica y la influenza en su centro de vacunación. Y la fiebre amarilla, por el momento, la seguimos aplicando nosotros los alergólogos previa realización de pruebas cutáneas. Pero deben vacunarse. Todos los pacientes con alergia al huevo deben recibir estas 3 vacunas. Bueno, a ver si hay más preguntas. Bueno, me preguntan qué prueba es la mejor para determinar la alergia al huevo. Bueno, primero que todo, tenemos la historia clínica que nos sugiere la sospecha diagnóstica de alergia al huevo. Entonces, tiene que hacer una historia conclusiva. Es decir, el paciente consume el huevo y en las siguientes horas presenta reacción alérgica y siempre que consume el huevo va a presentar una reacción, ¿listo?
Entonces, se hacen pruebas cutáneas a clara, yema o albúmina ibomicoide e IgG específicas a clara, yema o albúmina ibomicoide. Entonces, con estos 3 parámetros, ya nosotros, pues dependiendo de lo que nos salga, pues confirmamos la alergia al huevo. Si tenemos dudas porque no es conclusiva, porque aunque la historia es sugestiva, las pruebas cutáneas y las IgG específicas son negativas, tenemos la prueba de provocación oral controlada a alimentos, que sigue siendo el gold estándar para diagnosticar alergia al huevo, porque es la única forma en que de verdad reproducimos la alergia. ¿En qué consiste esta prueba? En dar pequeñas cantidades, dosis crecientes del alimento para reproducir la alergia o para evaluar tolerancia. Lo que pasa es que esta prueba de exposición controlada en alergia IgE mediada siempre debe hacerse pues con un médico controlándolo, ¿no? En este caso, pues nosotros los alergólogos. ¿Qué pasa si no se consigue cita con el alergólogo y el niño tiene más de 18 meses? No, o sea, hasta el momento en la fiebre amarilla, como lo que les digo, no hay suficientes estudios que evalúen su seguridad, sí tenemos que ponerla nosotros. Entonces, pues sí, tienen que conseguir cita con nosotros para hacerle las pruebas cutáneas y pues ponerle la fiebre amarilla. Pero la triple vírica y la influenza se pueden poner en su centro de vacunación habitual sin que nosotros lo veamos. Ah, qué tantas reacciones a gelatina. A ver, es que no la veo muy bien. En tu experiencia, ¿qué tantas reacciones a gelatina? No alcanzo a ver el resto de preguntas. Bueno, miren, realmente reacciones alérgicas, o sea, hipersensibilidad inmediata a vacunas son muy raras. O sea, realmente todas las dosis que se ponen a nosotros no nos llegan pues casi estas reacciones, porque son muy pocas. Yo personalmente no he visto el primer alérgico a gelatina. Sí hemos sospechado, se pueden hacer pruebas cutáneas con gelatina, se hace IgE específica a gelatina, sale negativo y podemos poner la vacuna. Pero pues sí están reportados en la literatura. Es cierto que se debe iniciar gelatina a los 6 meses para definir la aplicación de triple vírica a los 12 meses. No, a ver qué pasa. De hecho, la gran mayoría de pacientes que hacen alergia a la gelatina en una vacuna, la gran mayoría los toleran por vía oral. O sea, no, ¿por qué? Porque pues, esto también es, la gelatina es sensible a la digestión, entonces no va a producir reacciones, o sea, no produce tantas reacciones cuando se consume por vía oral que cuando se aplica por vía parenteral. Entonces, muchos niños que toleran la gelatina por vía oral nos pueden hacer una reacción cuando se la aplicamos en una vacuna por vía parenteral. Bueno, a ver si hay más. Gracias. Entonces aquí, es que no sé por qué no puedo ver toda la vacuna, pero toda la pregunta. Me preguntan si un paciente presenta reacción alérgica a una primera vacuna, como por ejemplo la influenza a los 6 meses. Me imagino que la pregunta es: ¿se debe vacunar? ¿Se debe poner la segunda dosis? Si un paciente presenta una reacción alérgica con la influenza a los 6 meses, pues las mandan a nosotros. Nosotros no hacemos estudios, hacemos pruebas cutáneas con la vacuna, hacemos pruebas cutáneas, o sea, estudiamos componentes de vacuna y dependiendo de qué tan grave ha sido la reacción y riesgo-beneficio, sí se puede vacunar a los 6 meses, porque si el PRIC no sale positivo y definitivamente es alérgico a la vacuna de la influenza, podemos aplicar la vacuna con estas dosis crecientes que le mostré, fraccionando la dosis. O sea, hay pocos casos en los que de verdad uno no puede completar el esquema de vacunación. O sea, la gran mayoría de los pacientes se puede completar el esquema de vacunación, así la reacción haya sido de anafilaxia. No sé, aquí preguntan, ¿y a los 12 meses con la triple vírica? O sea, se pueden vacunar, se deben vacunar todos los pacientes alérgicos al huevo
a los 12 meses con la triple vírica sin ningún tipo de precaución especial, como otro niño que no tuviera alergia al huevo. Se vacuna en su centro de vacunación habitual, se aplica una sola dosis y no hay que hacer nada más. ¿Listo? Esta vacuna es segura, ya está comprobada de los años 90 que es segura y que los pacientes alérgicos al huevo la toleran como si fuera, o sea, como si no tuvieran alergia al huevo, porque las dosis de ovalbúmina son mínimas. No, o sea, la gran mayoría de reacciones a vacunas son reacciones locales que no contraindican vacunación. Lo que les dije, las hipersensibilidades inmediatas son muy raras, y fue la estadística que les dije, 1 en 50.000, que es más frecuente para la DPT, hasta 1 en 1.000.000 de dosis. Y la anafilaxis más o menos de 1 en 100.000 dosis, a menos que 1 en 100.000 dosis. Creo que ya no hay más preguntas o no las puedo ver, no sé por qué. A ver. No, espérame que no estoy pudiendo ver todas las... Bueno, me pregunta que si en el centro que trabajamos atendemos consultas particulares. Sí, atendemos consultas particulares y bueno, de hecho atendemos la gran mayoría de EPS, casi que todas las EPS y la gran mayoría de prepagadas también. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a contestar la última pregunta, pero no sé por qué no puedo verlas. ¿Las pruebas de alergia a la vacuna se hacen en la Sociedad de Pediatría? No entiendo muy bien esa pregunta. Las pruebas de alergia a vacunas las hacemos nosotros los alergólogos, pues en nuestro consultorio. Y voy a contestar la última pregunta, ya esta la había contestado. Bueno, me preguntan, mi hijo tiene 15 años y es alérgico al huevo y nunca lo he vacunado contra la influenza. ¿Lo debo hacer? O sea, la cosa es que la alergia al huevo no contraindica la vacunación con influenza. Entonces, si quieres vacunarlo, lo puedes hacer porque no está contraindicada la vacunación con influenza en pacientes con alérgico al huevo. Bueno, y bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta charla. Espero que les haya servido. Bueno, no les puse tampoco mi correo en la presentación, pero cualquier otra pregunta que tengan serán respondidas mediante la Sociedad Colombiana de Pediatría. Muchísimas gracias.